El sol de Jalisco caía a plomo sobre la tierra seca, levantando olas de calor que distorsionaban el horizonte. Pero el fuego que María Elena sentía en sus mejillas no venía del cielo. Era la vergüenza. Una vergüenza espesa, amarga, que se le atoraba en la garganta como un pedazo de tortilla seca que no podía tragar. Estaba de pie en el despacho de don Rogelio, apretando el borde de su rebozo deshilachado con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus 5 hijos esperaban afuera, sentados en la banqueta de tierra bajo la escasa sombra de un mezquite, con las barrigas vacías y la esperanza inocente de que su madre saliera con los pesos necesarios para comprar leche, frijoles y, sobre todo, el jarabe para el pecho de Miguelito, que silbaba como una olla vieja cada vez que respiraba. Don Rogelio ni siquiera la miraba a los ojos. El hacendado, un hombre robusto con olor a tabaco caro y loción de lavanda, contaba billetes con una parsimonia cruel, separando los de alta denominación para guardarlos en una caja fuerte de hierro. María Elena conocía bien esas manos. Eran las mismas manos que señalaban los campos de agave donde ella había dejado la piel de sus dedos durante 3 meses interminables, trabajando de sol a sol tras la muerte de su esposo, esperando el pago que nunca llegaba. «Patrón, por favor», suplicó ella con la voz quebrada por la humillación. «Mis niños tienen hambre. Miguelito necesita su medicina. Usted prometió pagarme hoy. Son 3 meses, don Rogelio, 3 meses de sudor». El hombre soltó una risa seca, sin alegría, y finalmente levantó la vista. Sus ojos eran fríos, como 2 monedas de plata sin valor. «El negocio ha estado malo, María Elena. La plaga, el precio del tequila que baja. Ya sabes cómo es esto. No tengo liquidez. No tengo efectivo para ti». El mundo de María Elena se detuvo. El zumbido de una mosca contra el vidrio de la ventana le pareció ensordecedor. Sin dinero no había comida. Sin dinero, el dueño del cuarto donde se alojaban la echaría esa misma tarde. «Pero, ¿qué voy a hacer?», susurró, sintiendo que las rodillas le fallaban. Don Rogelio suspiró, como si él fuera la víctima de aquella situación, y rebuscó entre un montón de papeles desordenados sobre su escritorio de caoba. Sacó un documento amarillento, doblado en 4 partes, y lo lanzó sobre la mesa. El papel se deslizó hasta detenerse frente a las manos temblorosas de la viuda. «Mira, no soy un monstruo. Quiero ayudarte», dijo él, con esa falsa generosidad que duele más que un insulto. «No tengo dinero, pero tengo esto. Es una propiedad, una casa con terreno allá por el Barranco del Muerto. Era de un viejo deudor mío. Vale mucho más que tus 3 meses de sueldo miserable, pero estoy dispuesto a dártela como pago total. Tómalo o vete sin nada». María Elena miró el papel. «La Cabana Torta», decían las letras apenas legibles escritas a máquina hace décadas. Conocía el lugar de oídas. Todos en el pueblo hablaban de esa zona con recelo. Estaba lejos, en medio de la nada, donde el viento aullaba y la tierra era estéril. Pero al mirar por la ventana y ver a sus hijos, a Lupita jugando con una piedra, a Juanito tratando de consolar al pequeño Miguelito, supo que no tenía opción. Era un techo o la calle, era esa ruina o la intemperie. «Está bien, patrón», dijo, tomando el papel como si pesara una tonelada. «Lo acepto. Dios lo bendiga por su generosidad». Don Rogelio sonrió, una mueca torcida que no llegaba a sus ojos, aliviado de haberse deshecho de aquel problema y de aquella propiedad que nadie quería. Si alguna vez te has sentido acorralado, obligado a aceptar migajas cuando merecías un banquete, pero mantuviste la fe en que Dios proveería, escribe aquí abajo: «Dios es mi sustento». Tu amén puede ser la llave que abra tu propia puerta. El viaje hacia la nueva casa fue un calvario silencioso.
María Elena gastó sus últimas monedas en el pasaje de un camión destartalado que los dejó a 3 kilómetros del lugar. Caminaron bajo el sol inclemente de la tarde. El polvo se metía en las sandalias rotas de los niños y el sudor les pegaba la ropa al cuerpo. Miguelito iba cargado en la espalda de su madre, su respiración sibilante marcando el ritmo de la marcha fúnebre. «Mamá, ¿ya llegamos?», preguntaba Lupita cada 100 metros, con la boquita seca. «Ya casi, mi cielo, ya casi llegamos a nuestro palacio», mentía María Elena, tragándose las lágrimas para no asustarlos. Cuando finalmente doblaron el recodo del camino de tierra, la vieron. La cabana torta hacía honor a su nombre de una manera grotesca. Era una estructura de madera vieja y adobe que parecía haber sido golpeada por un gigante. Toda la casa estaba inclinada hacia la izquierda, desafiando las leyes de la física, como si la tierra misma estuviera tratando de tragarla de un solo lado. Las ventanas eran agujeros negros sin vidrios, que parecían ojos vacíos mirando con tristeza el desierto circundante. El techo tenía parches de lámina oxidada que chirriaban con la brisa caliente. No había jardín, solo cactus secos y matorrales espinosos que parecían garras saliendo del suelo. El silencio allí era absoluto, pesado. No se escuchaban grillos ni pájaros. Solo el viento pasando a través de las grietas de la madera. Justo cuando María Elena iba a dar el primer paso hacia la entrada, una figura salió de entre las sombras de un algarrobo cercano. Era una anciana menuda, con la piel curtida como el cuero y un rebozo negro cubriéndole la cabeza. Sus ojos, lechosos por las cataratas pero extrañamente penetrantes, se clavaron en la familia. «¡Alto ahí!», graznó la anciana, levantando un bastón de madera nudosa. «¿A dónde creen que van?». «Buenas tardes, señora», respondió María Elena, tratando de mantener la compostura mientras sus hijos se escondían tras su falda. «Soy María Elena Sánchez. Esta casa es mía. Me la dieron en pago. Venimos a vivir aquí». La anciana soltó una carcajada que sonó como hojas secas siendo pisadas. «¿Vivir aquí? Nadie vive aquí, muchacha. Aquí solo se viene a morir o a volverse loco. Soy doña Lupe. Vivo en la choza cruzando el arroyo seco. He visto pasar a 3 dueños en los últimos 10 años. Ninguno duró una semana». «¿Por qué?», preguntó María Elena, sintiendo un escalofrío a pesar del calor. Doña Lupe se acercó, bajando la voz a un susurro conspirador. «Porque esta tierra no quiere a nadie. La casa está chueca porque el suelo está maldito. Dicen que la mujer que la construyó, una tal Soledad, desapareció una noche sin dejar rastro, pero su tristeza se quedó pegada en las paredes. Las paredes lloran, niña. De noche se escuchan lamentos. Y el frío... Hay un frío adentro que no se quita ni con lumbre. Vete, vete antes de que la casa te chupe la vida a ti y a tus críos». El corazón de María Elena galopaba en su pecho. Quería correr. Quería dar media vuelta y huir lejos de esa cabaña torcida y de esa vieja agorera. Pero entonces miró a Miguelito, que dormitaba febril en sus brazos, y a sus otros 4 hijos, sucios y agotados. No tenían a dónde ir. No había plan B. «No tengo opción, doña Lupe», dijo con firmeza, enderezando la espalda aunque por dentro se desmoronaba. «Si la casa está maldita, entonces mi fe tendrá que ser más fuerte que la maldición. Traigo a mis hijos y traigo a la Virgen en mi corazón. Con eso tendrá que bastar». La anciana la miró con una mezcla de lástima y respeto. Luego escupió en el suelo y se dio la vuelta. «Que Dios te ampare, mujer, porque vas a necesitar más que rezos cuando caiga la noche». Con el corazón en la garganta, María Elena avanzó hacia la puerta principal. La madera estaba podrida en la base. No había cerradura, solo un alambre oxidado manteniendo la hoja cerrada. «Quédense aquí un momento»,
ordenó a los niños suavemente. Quitó el alambre y empujó la puerta. Las bisagras soltaron un gemido agudo, metálico, como un grito de dolor que hizo eco en el valle. El aire que salió del interior la golpeó en la cara. Olía a humedad rancia, a excremento de murciélago y a tiempo detenido. Era un olor a encierro y abandono que le revolvió el estómago. Entró con cautela. El piso de madera crujía bajo sus pies y efectivamente estaba tan inclinado que tuvo que abrir un poco las piernas para mantener el equilibrio y no resbalar hacia el lado izquierdo de la habitación. La luz del atardecer entraba por las rendijas de las tablas, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire denso. Había telarañas tan gruesas que parecían cortinas grises colgando de las vigas. En el rincón más bajo de la casa, donde la inclinación era más pronunciada, se acumulaba una oscuridad antinatural. Muebles rotos, pedazos de sillas y basura se amontonaban allí, deslizados por la gravedad a lo largo de los años. Era un desastre. Era una ruina. Era el lugar más triste que María Elena había visto en su vida. Sintió una opresión en el pecho tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. ¿Cómo iba a criar a sus hijos aquí? ¿Cómo iba a convertir este nido de ratas en un hogar? La desesperación amenazaba con ahogarla. Pensó en don Rogelio, riéndose en su despacho fresco, y una lágrima de impotencia rodó por su mejilla sucia de polvo. «Señor», susurró a la penumbra, «dime que no me has abandonado, dime que hay un propósito en este infierno». Si tú también crees que Dios prepara los escenarios más oscuros para mostrar su luz más brillante, suscríbete ahora a nuestro canal para no perderte cómo termina esta historia de milagros. María Elena se secó la lágrima con rabia. No podía permitirse el lujo de derrumbarse ahora. «Niños, vengan», llamó con voz que intentó que sonara alegre. «Vamos a jugar a los exploradores». Los pequeños entraron tímidamente, arrugando la nariz por el mal olor. «Huele feo, mamá», dijo Juanito. «Sí, mi amor, pero nada que el agua y el jabón no curen. Mañana esto va a oler a flores, ya verán». La noche empezaba a caer rápidamente, como suele ocurrir en el desierto, pintando el cielo de un violeta profundo. Sin electricidad, la cabaña se sumió en una penumbra amenazante. María Elena acomodó unos trapos viejos que traía en su bolsa sobre la zona menos sucia del piso, en la parte alta de la habitación, lejos de aquel rincón oscuro que le daba mala espina. Sentó a los niños en círculo y sacó las últimas 3 tortillas duras que le quedaban. Las partió en pedacitos minúsculos, dándoles la mayor parte a ellos y quedándose ella solo con las migajas. «Coman despacito, para que les llene más», les dijo, acariciando la cabeza de Miguelito, que respiraba con dificultad. Mientras masticaban en silencio, el viento comenzó a silbar afuera, y la casa crujió. No fue un crujido normal de madera asentándose. Fue un sonido gutural profundo, como si la casa se estuviera quejando de tener intrusos en sus entrañas. Doña Lupe tenía razón. El lugar tenía una energía pesada, una presencia que erizaba los vellos de la nuca. María Elena abrazó a sus 5 hijos, formando una barrera humana contra el miedo y el frío que comenzaba a filtrarse por el suelo. Cerró los ojos con fuerza. Estaban solos, estaban en la ruina, estaban en el fondo del pozo. Pero mientras apretaba a sus pequeños contra su pecho, no sabía que bajo ese suelo inclinado y sucio, bajo la podredumbre y el olvido, algo la estaba esperando. Algo que llevaba décadas aguardando la llegada de un corazón puro y desesperado para revelarse. La primera noche en la cabana torta había comenzado, y con ella la prueba de fuego que cambiaría sus vidas para siempre. La oscuridad en la cabaña tueca no era solo ausencia de luz, era una presencia física, pesada y fría como el aliento de un animal salvaje.
María Elena permanecía sentada en el suelo de madera, con la espalda apoyada contra la pared, menos inclinada, abrazando a sus 5 hijos que dormían amontonados bajo los únicos 2 cobertores raídos que poseían. La primera noche fue una prueba de resistencia para su cordura. El viento del desierto, que de día era solo una brisa caliente, de noche se transformaba en un lamento agudo que se colaba por las innumerables rendijas de la madera. Pero no era solo el viento. Doña Lupe no había mentido. La casa tenía vida propia. Cada vez que la temperatura bajaba 1 grado más, la madera vieja se contraía con chasquidos violentos, como disparos secos que hacían saltar el corazón de María Elena en su pecho. En 2 ocasiones juró escuchar pasos arrastrados en el rincón más oscuro de la habitación, allá donde el suelo se hundía hacia la izquierda, una zona que las sombras parecían reclamar como suya. «Mamá, tengo frío», gimió Miguelito en sueños, tosiendo con ese sonido seco que a ella le partía el alma. María Elena se quitó su propio chal y lo envolvió alrededor del pequeño cuerpo de su hijo, quedándose ella expuesta al relente helado que se filtraba por el piso. «Duerme, mi cielo, la Virgencita nos tapa», susurró, aunque sus propios dientes castañeteaban. No pegó el ojo en toda la noche. Vigilaba la oscuridad con ojos de loba, temiendo que de ese rincón maldito saliera la tristeza de la tal soledad para llevárselos. Rezó el rosario, contando los nudos de sus propios dedos, una y otra vez, hasta que por las grietas del este empezó a filtrarse una luz grisácea y lechosa. El amanecer trajo consigo un silencio repentino, como si los fantasmas de la noche se retiraran a dormir, dejando paso a la cruda realidad del día. Con la luz del sol, el miedo se disipó un poco, pero fue reemplazado por la desolación. La cabaña tueca se veía aún peor de día. Las paredes estaban manchadas de humedad negra. El techo tenía agujeros por donde se veía el cielo azul, y el suelo estaba cubierto de una capa de tierra y excremento de roedor de 2 dedos de espesor. «Arriba, mis valientes», dijo María Elena, aplaudiendo para despertar a los niños y espantar su propio desánimo. «Hoy vamos a sacar al diablo de esta casa a escobazos». Los niños se despertaron quejándose del hambre y del dolor de espalda por haber dormido en el suelo duro. María Elena repartió el último trozo de piloncillo que guardaba en su bolsa para darles algo de energía. «Escúchenme bien. Juanito, tú y Lupita van a juntar todas las ramas secas que encuentren afuera para hacer una fogata más tarde. Los gemelos van a buscar piedras grandes para tapar los huecos bajos de la pared. Y tú, Miguelito, te quedas aquí sentadito donde no hay polvo, cuidando nuestras cosas. Mamá va a pelear con la mugre». Con una determinación que nacía de la pura necesidad, María Elena comenzó la titánica labor. No tenía escoba, así que armó una con ramas de arbusto amarradas con un trozo de cuerda vieja. No tenía agua corriente, así que tuvo que racionar la poca que traían en una garrafa para humedecer un trapo y limpiar lo peor. Empezó por las paredes. Al frotar la madera, salían nubes de polvo antiguo que la hacían toser y lagrimear. Debajo de la mugre, la madera era noble, de mezquite fuerte, pero estaba herida por el abandono. Limpió telarañas que parecían sábanas de seda gris, desalojando arañas y bichos que huían despavoridos ante la invasión de aquella mujer decidida. El sol subió hasta el cenit, convirtiendo la cabaña en un horno. El sudor le corría por la espalda, mezclándose con la tierra y convirtiéndola en lodo sobre su piel. Sus manos, ya callosas por el trabajo en el campo de agave, se llenaron de astillas y rasguños, pero no se detuvo. Cada rincón limpio era una pequeña victoria contra la miseria. Cada tabla que dejaba de ser gris para mostrar su color rojizo era un paso para recuperar su dignidad.
Si crees que el trabajo honrado y la fe pueden transformar cualquier ruina, dale un me gusta a esta historia y comparte para inspirar a alguien que esté luchando hoy. A media tarde, llegó al rincón que más temía. La esquina hundida cerca de lo que alguna vez fue una chimenea de piedra, ahora bloqueada por escombros y nidos de pájaros. Allí, la basura se acumulaba en una montaña de maderas podridas, trapos viejos y tierra apelmazada. Era el punto más bajo de la casa, hacia donde todo rodaba por la inclinación del piso. María Elena se persignó antes de meter las manos en ese montón. Empezó a sacar tablas podridas con cuidado de no encontrar algún alacrán o serpiente. El olor allí era más fuerte, un olor a humedad antigua y... ¿cera? Sí, olía levemente a cera quemada hace mucho tiempo. Al retirar una tabla particularmente grande y pesada que estaba clavada de forma extraña contra el suelo, descubrió un hueco oscuro entre los cimientos de piedra y el piso de madera. No era un agujero natural, parecía un escondite. Metió la mano con temor, palpando en la oscuridad. Sus dedos rozaron algo frío y metálico. No era una moneda, era más grande. Lo agarró y tiró de ello. Salió una lámina rectangular de metal, pesada, cubierta de una costra negra de hollín, grasa y tierra de décadas. Parecía basura, un pedazo de chatarra olvidado. María Elena estuvo a punto de tirarlo al montón de escombros para sacarlo afuera, pero algo la detuvo. Al girar el objeto hacia la luz que entraba por la ventana rota, vio un destello, un brillo tenue bajo la capa de negrura. Se sentó en el suelo, ignorando el dolor de sus piernas, y usó la punta de su falda para frotar el metal. Escupió un poco en el trapo y frotó con más fuerza. La costra negra comenzó a ceder. Primero apareció un borde dorado, luego un manto de estrellas sobre un fondo verde azulado. El corazón le dio un vuelco. Frotó con desesperación, con ansia, limpiando el centro de la lámina. Y entonces ella apareció. No era una simple lámina de metal. Era un retablo antiguo de estaño, repujado a mano, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. A pesar de haber estado enterrada en la basura y la oscuridad quién sabe cuántos años, el rostro de la morenita estaba intacto. La pintura del rostro tenía una calidad casi viva. Los ojos de la Virgen, humildes y bajos, parecían mirar directamente al alma cansada de María Elena. «Madre Santísima», susurró María Elena, y las lágrimas que había contenido durante todo el día, durante todo el viaje, durante todos los meses de viudez y hambre, brotaron de golpe. La imagen tenía abolladuras en los bordes, como si hubiera sido arrancada con violencia de algún marco, y marcas de quemaduras en la parte inferior, pero la figura central estaba milagrosamente preservada. María Elena la limpió frenéticamente, besando el metal frío, pidiendo perdón por haberla tenido entre la basura, aunque no fuera culpa suya. Se levantó con las piernas temblorosas y buscó un lugar digno. Encontró una caja de madera de frutas que había resistido el tiempo más o menos bien. La limpió con lo que quedaba de su trapo húmedo y la colocó en el centro de la pared principal, la única que parecía más recta. Puso la caja de pie, como un pequeño altar improvisado. Colocó la imagen de la Virgen sobre la caja. La cabaña, que minutos antes era solo un tugurio sucio y deprimente, cambió de atmósfera al instante. La presencia de la imagen sagrada, aun con sus abolladuras, llenaba el espacio vacío. María Elena rebuscó en sus bolsillos y sacó el último cabo de vela que le quedaba. Un trozo de cera de apenas 3 dedos de alto que había guardado de la última misa de difuntos de su esposo. Lo encendió con un cerillo que guardaba como oro y pegó la vela sobre una piedra plana frente a la imagen. La pequeña llama bailó, proyectando sombras largas en las paredes de madera, pero ahora las sombras no parecían amenazantes, sino reverentes. Virgencita de Guadalupe,
comenzó a orar María Elena, cayendo de rodillas sobre la tierra dura. Su voz se quebró en un sollozo ronco. «Mírame, mira a mis hijos. No tengo nada, madre. Me dieron esta ruina por mi trabajo, y no sé cómo voy a darles de comer mañana. No sé cómo voy a curar a Miguelito. Me siento sola, me siento pequeña, y tengo mucho miedo». El silencio de la cabaña respetaba su llanto. Afuera, el sol comenzaba a ponerse otra vez, tiñendo el cielo de sangre. «Dicen que esta casa está maldita, que aquí habita la tristeza», continuó, levantando el rostro bañado en lágrimas hacia la imagen de estaño. «Pero tú estás aquí ahora, y donde tú estás, no puede haber maldición. Te consagro esta pobreza, madre. Te consagro estas 4 paredes chuecas. Sé tú la dueña de esta casa. Yo solo soy tu sirvienta. Por favor». Apoyó la frente en el suelo frío. «Haz un milagre, no por mí, sino por ellos. No dejes que mis hijos pasen hambre. Dame una señal, dame fuerza, o llévame contigo, pero no me dejes sola en esta oscuridad». María Elena se quedó así, postrada, vaciándose de dolor hasta que el agotamiento la venció. Se quedó dormida a los pies del altar improvisado, con el olor a cera quemada y polvo mezclándose en el aire. No sabía que su oración había sido escuchada no arriba en el cielo lejano, sino ahí mismo, en la tierra que pisaba. No sabía que al limpiar el rostro de la Virgen había activado un mecanismo espiritual antiguo. La atmósfera de la casa comenzó a cambiar imperceptiblemente. El frío cortante de la noche anterior no entró esa noche. Los ruidos de la madera cesaron. Los niños, que habían entrado silenciosamente al ver a su madre rezar, se acurrucaron alrededor de ella como cachorros buscando calor. La vela se consumió hasta el final y se apagó, pero la oscuridad ya no era total. Un brillo muy tenue, casi imperceptible para el ojo humano, comenzó a emanar del estaño viejo de la imagen, esperando el momento exacto de la madrugada para manifestarse. María Elena dormía profundamente por primera vez en meses, sin saber que a las 03:33 el cielo bajaría a la cabaña tueca para responderle. El silencio del desierto a esa hora de la madrugada no era paz, era un vacío absoluto. Afuera, la nada se extendía por kilómetros de matorrales y tierra seca, pero adentro de la cabaña chueca, el aire estaba cargado de un peso distinto. María Elena dormía con el sueño pesado de quien ha llorado hasta vaciarse. Su cuerpo, adolorido por la limpieza frenética del día anterior y por la dureza del suelo de madera, yacía inmóvil junto a sus 5 hijos. La respiración de los niños era rítmica, excepto por el silbido ocasional y preocupante del pecho de Miguelito, que luchaba por cada bocanada de aire incluso en sueños. La vela que ella había encendido frente a la imagen de estaño recuperada de la basura se había consumido hacía horas, dejando solo un charco de cera fría y una mecha negra sobre la caja de fruta que servía de altar. La oscuridad era total, una oscuridad densa, casi líquida, que borraba los contornos de las paredes torcidas y ocultaba las manchas de humedad. En cualquier otra circunstancia, despertar en esa negrura, en una casa con fama de maldita, habría sido motivo de terror puro. Pero lo que despertó a María Elena no fue un ruido, ni el frío, ni una pesadilla. Fue un cambio en la atmósfera. Sus ojos se abrieron de golpe. No estaba aturdida, ni somnolienta. Estaba completa y absolutamente despierta, con una claridad mental que la asustó por un instante. Su corazón latía con fuerza, pero no galopaba de miedo, sino con una expectación solemne, como si alguien importante acabara de entrar en la habitación sin hacer ruido. María Elena se incorporó lentamente, cuidando de no despertar a Lupita, que dormía con la cabeza apoyada en su muslo. Buscó a tientas la claridad de la ventana, pero la noche seguía cerrada. Sin embargo,
algo estaba mal, o mejor dicho, algo estaba maravillosamente extraño. El olor. El olor a podredumbre, a madera vieja, a excremento de ratón y a encierro que impregnaba cada fibra de la cabaña, había desaparecido por completo. En su lugar, el aire estaba saturado de una fragancia imposible. Era un aroma dulce, fresco y penetrante. Olía a rosas de Castilla recién cortadas, mezclado con un toque sutil de incienso y tierra mojada por la lluvia, aunque afuera no había caído ni una gota en meses. María Elena aspiró profundamente, llenando sus pulmones de aquel perfume celestial. Era tan intenso que casi podía saborearlo en la parte posterior de la garganta. No era un olor que viniera de afuera, nacía de allí mismo, del centro de la habitación. «¿Qué es esto?», susurró, llevándose una mano al pecho. Giró la cabeza hacia el altar improvisado, y entonces lo vio. Eran las 03:33 de la mañana. Lo supo no porque tuviera un reloj, sino porque el tiempo parecía haberse detenido en ese instante sagrado, en esa hora que los místicos llaman la hora de la misericordia o la hora del velo rasgado. La imagen de estaño de la Virgen de Guadalupe no estaba a oscuras. No había fuego, ni electricidad, ni luna llena entrando por las rendijas, pero la imagen brillaba. No era un resplandor agresivo que lastimara la vista. Era una luz pulsante, suave, de un tono azul celeste que se degradaba hacia un dorado cálido en los bordes. La luz parecía respirar. Se expandía y se contraía lentamente, como el latido de un corazón hecho de luz pura. Emanaba del metal abollado, de los pliegues del manto de la Virgen, y bañaba el rincón sucio de la cabaña con una dignidad real. María Elena se quedó paralizada, de rodillas en el suelo. El escepticismo natural de la adultez luchaba con la fe sencilla de su infancia. Se frotó los ojos, pensando que quizás el hambre le estaba provocando alucinaciones, pero al abrirlos de nuevo, la luz seguía allí, más definida, más hermosa. Iluminaba las caras sucias de sus hijos dormidos, suavizando sus rasgos, haciéndolos parecer ángeles descansando en una nube y no niños pobres durmiendo en el suelo de una choza ruinosa. Si tú también crees que Dios envía a sus ángeles a cuidarnos mientras dormimos, escribe «Amén» en los comentarios y permite que esa paz entre hoy en tu hogar. Lo más sorprendente no era lo que veía, sino lo que sentía. Según doña Lupe, a esa hora las paredes lloraban y el frío de la muerte se apoderaba del lugar. Pero María Elena sentía un calor reconfortante, como si alguien la hubiera arropado con una manta de lana virgen. El miedo, ese compañero constante desde que enviudó, se había disuelto. No había espacio para el temor en esa luz. Solo había una paz inmensa, una certeza de seguridad tan profunda que le dieron ganas de llorar de alivio. Se arrastró de rodillas hacia el altar, atraída como una polilla a la llama sagrada. A medida que se acercaba, la luz dorada parecía reaccionar a su presencia, intensificándose ligeramente. Podía ver cada detalle del repujado en el estaño, detalles que no había notado al limpiarla. Las estrellas en el manto parecían titilar de verdad, y los ojos de la Virgen, esos ojos bajos y humildes, parecían tener una humedad viva, una compasión líquida. Fue entonces cuando escuchó el sonido. Al principio pensó que era el viento colándose por las tablas, pero el viento no tiene melodía. Era una voz, o tal vez muchas voces superpuestas en una armonía perfecta. No había palabras inteligibles, o al menos no en español. Sonaba como un canto lejano, quizás en latín o en una lengua antigua que su alma reconocía pero su mente no. Era un zumbido vibrante, una vocalización suave y arrulladora que resonaba en sus huesos. Ah. El canto venía de todas partes y de ninguna. Parecía brotar de la misma imagen y rebotar suavemente en las paredes chuecas, sanándolas.
enderezando espiritualmente lo que estaba torcido físicamente. María Elena notó algo más. El sonido del pecho de Miguelito, el silbido agónico había cesado. El niño respiraba profundo, lento, sin esfuerzo, bañado por el resplandor azulado que llegaba hasta su rincón. «Es un milagro», balbuceó ella con las manos juntas, temblando no de frío, sino de emoción. «Estás aquí. De verdad estás aquí, Virgencita». No se atrevía a tocar la imagen, sintiéndose indigna, sucia, pecadora. Pero la luz se extendió un poco más, rozando sus manos callosas y llenas de heridas por el trabajo. En el momento en que la luz tocó su piel, el dolor de sus articulaciones desapareció. El cansancio crónico que cargaba en los hombros se evaporó. Se sintió ligera, renovada. La luz pulsó una vez más con fuerza, iluminando brevemente una zona específica del suelo, más allá del altar, justo donde la inclinación de la casa era más peligrosa, cerca de la pared del fondo. Fue un destello rápido, como un dedo señalando, pero María Elena estaba demasiado extasiada con la presencia de la Virgen como para prestar atención a la geografía del cuarto. Su atención estaba fija en el rostro de la madre. «Gracias», lloraba en silencio, dejando que las lágrimas lavaran su rostro. «Gracias por no dejarnos solos. Gracias por este calor. No sé qué quieres de mí. No sé por qué escogiste esta basura de casa para mostrarte, pero te prometo que te serviré. Te prometo que cuidaré este lugar». La experiencia duró lo que pareció una eternidad, aunque tal vez fueron solo unos minutos. Poco a poco, el canto se fue desvaneciendo hasta convertirse nuevamente en el silencio del desierto, pero un silencio ya no vacío, sino habitado. La luz pulsante fue retrayéndose hacia el metal, guardándose dentro de la imagen, hasta que solo quedó la oscuridad natural de la madrugada. Sin embargo, el olor a rosas permaneció, no se fue. Se quedó impregnado en la madera, en la ropa vieja de los niños, en el pelo de María Elena. Era la prueba física de que no había sido un sueño. María Elena se quedó allí, arrodillada en la oscuridad, con los ojos muy abiertos, vigilando el amanecer. Ya no sentía la necesidad de dormir, una energía nueva corría por sus venas. Miró hacia la pared donde la luz había señalado brevemente, preguntándose qué habría allí, pero decidió esperar a la luz del sol. Cuando el primer gallo cantó a lo lejos, kilómetros allá en el pueblo, y los primeros rayos de sol grisáceo entraron por la ventana, María Elena se levantó. Se sentía diferente. La mujer derrotada que había entrado arrastrando los pies el día anterior había muerto esa noche. En su lugar había una mujer que había visto lo sagrado. Se acercó a Miguelito y puso la mano sobre su pecho. El niño dormía plácidamente. Su respiración era un susurro limpio. La fiebre había bajado. María Elena sonrió, una sonrisa verdadera que iluminó su rostro demacrado. Miró la imagen de estaño, ahora opaca y común, bajo la luz del día, y le guiñó un ojo con complicidad. «Ya entendí, madrecita», dijo en voz alta, con una determinación de acero. «No estamos aquí por castigo, estamos aquí por una misión, y voy a averiguar cuál es». El miedo se había transformado en curiosidad, la desesperación en propósito. María Elena sabía que tenía que investigar. Tenía que saber quién era Soledad, qué había pasado en esa casa y por qué la Virgen había elegido ese rincón olvidado del mundo para manifestar su gloria. Salió de la cabaña respirando el aire fresco de la mañana. El desierto ya no le parecía hostil. Le parecía un campo de batalla donde ella ya tenía la victoria asegurada. Miró hacia el horizonte, hacia donde se veía el humo de la chimenea de Doña Lupe. «Voy a hablar con esa vieja», se dijo a sí misma mientras se amarraba el rebozo. «Ella sabe más de lo que dice. Hoy mismo voy a desenterrar la verdad, aunque tenga que sacársela al mismo diablo».
La noche de los milagros había terminado. El día de la verdad estaba por comenzar. La mañana siguiente al milagro, el sol no salió gris, sino de un oro rabioso que encendió el desierto de Jalisco. María Elena despertó con una energía que no sentía desde antes de casarse, una vibración eléctrica que le recorría la columna vertebral. No era solo el descanso, era la certeza. Mientras preparaba un té de canela ralo para los niños, notó que el aroma a rosas no se había desvanecido por completo. Se había adherido a su piel, a su pelo, y curiosamente a la ropa de Miguelito, quien correteaba persiguiendo una lagartija con una vitalidad que hizo que a María Elena se le anudara la garganta de gratitud. El silbido de su pecho había desaparecido como si nunca hubiera existido. «Juanito, Lupita», llamó con voz firme. «Cuiden a sus hermanos. No se alejen de la puerta. Voy a ver a doña Lupe. Tengo que saber qué pasó aquí». Los niños asintieron, entretenidos con unas piedras que habían convertido en carritos imaginarios. María Elena se ajustó el rebozo, se persignó frente a la imagen de la Virgen, que ahora, a la luz del día, parecía guardar un secreto cómplice en su sonrisa de estaño, y salió al calor abrasador. El camino hacia la choza de doña Lupe era un sendero de cabras, pedregoso y lleno de espinas. Mientras caminaba, María Elena observaba la tierra. Lo que antes le parecía un páramo muerto, ahora le parecía un cofre cerrado. ¿Qué había querido decirle la luz azulada señalando aquel rincón hundido? ¿Qué relación tenía la Virgen con esta tierra maldita? Al llegar al jacal de doña Lupe, encontró a la anciana sentada afuera, desgranando maíz seco en una palangana de peltre abollada. Un perro flaco y sarnoso ladró sin ganas y se volvió a echar. Doña Lupe levantó la vista y sus ojos nublados se entrecerraron. Dejó caer la mazorca y olfateó el aire como un animal presintiendo la tormenta. «Hueles a flores», dijo la vieja sin saludar siquiera. Su voz era un graznido desconfiado. «Aquí no hay flores en 10 kilómetros a la redonda. ¿Qué te echaste, mujer?» «No me eché nada, doña Lupe», respondió María Elena deteniéndose a unos pasos. «Es la casa, o mejor dicho, es quien visitó la casa anoche». La anciana se quedó quieta, con las manos suspendidas sobre el maíz. El miedo cruzó su rostro curtido por un instante, pero fue reemplazado rápidamente por una curiosidad voraz. «¿La viste?», susurró. «¿Viste a la muerta? ¿Viste a Soledad?» «No vi a ninguna muerta», dijo María Elena con firmeza, acercándose y sentándose en un tronco seco frente a la anciana. «Vi a la Virgen. La Virgen de Guadalupe está en esa cabaña, doña Lupe, y curó a mi hijo». La anciana soltó una carcajada incrédula, pero se detuvo en seco al ver la seriedad absoluta en los ojos de María Elena. Y el olor, ese olor a rosas frescas, era innegable, imposible de fingir en medio de aquel sequedal. «Pásale», dijo doña Lupe, señalando la entrada oscura de su choza. «Aquí afuera las paredes tienen oídos, y el viento es chismoso. Si la morenita te visitó y no saliste corriendo, entonces tienes que saber la verdad». El interior de la choza de Lupe olía a leña quemada, a ruda y a ungüentos viejos. La anciana sirvió 2 jarros de café de olla y se sentó frente a María Elena, mirándola como si fuera un espécimen raro. «Tú quieres saber de Soledad», empezó Lupe, tomando un sorbo ruidoso. «Todos dicen que estaba loca. Don Rogelio y su gente dicen que era una bruja que pactó con el diablo y por eso la tierra se enchuecó. Pero son puras mentiras de gente codiciosa». «¿Quién era ella?», preguntó María Elena, sintiendo que cada palabra era una pieza del rompecabezas. Soledad no era bruja. Era una santa en vida, aunque la iglesia nunca la reconoció, dijo Lupe con la mirada perdida en el humo del fogón. Llegó aquí en los años 20, huyendo de la Revolución Cristera. Venía sola, sin marido,
pero con una fe que movía montañas. Construyó esa cabaña con sus propias manos. Yo era una niña entonces, pero me acuerdo. La gente venía a verla porque Soledad tenía don. Ponía las manos sobre los enfermos y se curaban. Rezaba el rosario y llovía cuando había sequía. ¿Y qué pasó?, insistió María Elena. La envidia, mija, la envidia y la avaricia, que son los verdaderos demonios de este mundo. Lupe escupió al suelo con desprecio. El abuelo de don Rogelio, el viejo don Saturnino, se enteró de que Soledad guardaba algo. Decían que tenía oro enterrado, monedas de la Revolución. Otros decían que había encontrado un manantial secreto debajo de su casa, en una tierra donde el agua vale más que la sangre. Empezaron a presionarla para que vendiera. Le mataron sus gallinas, le envenenaron al perro, pero ella no se iba. Decía que la Virgen le había encomendado esa tierra para proteger el tesoro de vida. María Elena sintió un escalofrío. Tesoro de vida. Y luego, una noche, la voz de Lupe se quebró. Una noche llegaron los hombres de don Saturnino. Yo escuché los caballos y los gritos. Mi mamá no me dejó salir, me tapó los oídos. Se escuchaban golpes, cosas rompiéndose. Luego, silencio. Al día siguiente, la cabaña estaba torcida, como si la tierra hubiera intentado tragársela de golpe, o como si la casa misma se hubiera retorcido de dolor. Soledad no estaba. Dijeron que huyó, que se llevó el oro y dejó la maldición. Pero yo sé que no se fue. Soledad nunca habría dejado a su virgencita. La imagen de estaño, murmuró María Elena. La encontré enterrada en la basura. ¡Ajá!, exclamó Lupe golpeando la mesa. ¡Lo sabía! Ellos saquearon todo buscando el supuesto oro, tiraron sus santos, rompieron el piso, pero no encontraron nada. Y Soledad, bueno, dicen que la tierra se la tragó para protegerla. Desde entonces nadie aguanta en esa casa. Los ruidos, los lamentos. Es ella, pidiendo justicia, o tal vez pidiendo que alguien encuentre lo que ella murió protegiendo. Si alguna vez has sentido que debes hacer justicia por alguien que no puede defenderse, dale me gusta a esta historia. Tu corazón noble es necesario en este mundo. Doña Lupe se levantó con dificultad y caminó hacia un baúl de madera apolillada en el fondo de la habitación. Rebuscó entre ropas viejas y sacó un objeto envuelto en un pañuelo de algodón amarillento por los años. «Toma», le dijo extendiéndole el paquete a María Elena. «He guardado esto por 50 años. Me quemaba las manos, pero nunca me atreví a dárselo a nadie, y menos a los Rogelio». María Elena tomó el paquete con reverencia. Al deshacer el nudo del pañuelo, encontró un pequeño libro de tapas de cuero, desgastado y reseco, y una carta doblada, sellada con cera roja que ya estaba quebrada. La mañana después de que ella desapareció, encontré esto tirado entre los matorrales, cerca del arroyo, como si ella lo hubiera aventado por la ventana trasera antes de que la atraparan, explicó Lupe. María Elena abrió el librito. Era un diario de oraciones, escrito con una caligrafía fina y elegante, en tinta que se había vuelto color sepia. Pasó las páginas con cuidado. Había fechas, peticiones por enfermos del pueblo y agradecimientos a la Virgen, pero en las últimas páginas la caligrafía cambiaba. Era apresurada, temblorosa. Leyó en voz alta, con la luz del sol entrando por la puerta de la choza. 14 de octubre de 1928. Sé que vienen por mí. Don Saturnino no quiere entender que lo que hay bajo mi casa no es oro para sus bolsillos, sino vida para el pueblo. La madre me lo mostró en sueños. El río oculto, la vena de plata líquida que corre justo debajo del altar. Si ellos cavan sin fe, la tierra se cerrará. He escondido la escritura original y el mapa del ingeniero en la caja de la esperanza.
La enterraré donde la luz de la madre toca el suelo al amanecer. Si muero hoy, que mi sangre selle el secreto hasta que llegue un corazón puro que necesite el agua para vivir, no para vender. María Elena cerró el diario de golpe. Su respiración se agitó. Donde la luz de la madre toca el suelo. Repitió, recordando la luz azulada de las 03:33 de la mañana, señalando el rincón hundido. ¡El rincón! ¡El lugar donde la casa se hunde! ¿Qué dices, muchacha?, preguntó Lupe confundida. Doña Lupe, Soledad no estaba loca. Estaba protegiendo un manantial, un acuífero subterráneo. Por eso don Rogelio y su abuelo querían la tierra, aunque tal vez ellos pensaban que era oro o petróleo, pero Soledad lo escondió. Y la Virgen me señaló dónde está. María Elena se puso de pie de un salto, apretando el diario contra su pecho. Todo tenía sentido ahora. La inclinación de la casa no era solo por la antigüedad. Era porque debajo la tierra estaba hueca, llena de agua, y quizás la violencia de aquella noche o un intento de excavación fallido había desestabilizado el terreno. «Tengo que cavar», dijo María Elena con una determinación feroz. «Tengo que encontrar esa caja de la esperanza. Si encuentro la escritura original de Soledad, don Rogelio no podrá sacarme de ahí cuando descubra que la tierra vale millones». Doña Lupe la miró con una mezcla de admiración y temor. «Ten cuidado, María Elena. Don Rogelio es más víbora que su abuelo. Si huele dinero, no le importará que tenga 5 hijos». «Tengo algo más fuerte que el dinero, doña Lupe», respondió María Elena, tocando el rosario barato que llevaba al cuello. «Tengo a la dueña de la casa de mi lado». Salió de la choza de la anciana corriendo, ignorando el calor y las piedras que se clavaban en sus suelas gastadas. El desierto parecía abrirse a su paso. Ya no era una viuda desvalida, era una mujer con una misión. Soledad había sufrido y muerto por esa verdad, y ella, María Elena Sánchez, iba a sacarla a la luz. Al llegar a la cabaña chueca, los niños corrieron a abrazarla. «¡Mamá, mamá! ¡La casa cantaba!», gritó Juanito. «¿Cómo que cantaba?». «Sí, se oía como viento, pero bonito, allá en el rincón feo», señaló el niño. María Elena miró hacia el interior de la cabaña. El rincón hundido, lleno de escombros y sombras, la esperaba. Ya no le daba miedo. Ahora sabía que allí abajo, bajo la tierra compactada por la tragedia, estaba la llave de su libertad. Buscó la única herramienta que tenía, una pala de jardinería oxidada y un barretón de hierro que había encontrado en el cobertizo. «Niños», dijo con la voz vibrante de emoción, «hoy vamos a buscar un tesoro. Pero no un tesoro de piratas. Vamos a buscar el regalo que Dios nos guardó». Entró en la casa, se paró frente a la imagen de la Virgen, se persignó y luego caminó hacia el rincón inclinado. Clavó el barretón en el suelo de madera podrida y tiró con fuerza. La tabla crujió y cedió, revelando la oscuridad de la tierra virgen debajo. «Aquí voy, Soledad», susurró. «Ayúdame a encontrarlo». El primer golpe contra la tierra sonó seco y duro, pero María Elena no se detendría hasta que sus manos tocaran la verdad. La excavación había comenzado. El sol de mediodía convertía la cabaña chueca en un horno de leña, pero el calor que María Elena sentía no venía de afuera, sino de sus propios músculos en tensión. El sonido rítmico del barretón golpeando la tierra compacta bajo el piso de madera resonaba como un latido sordo en el silencio del desierto. Cloc, cloc, cloc. Había levantado 3 tablones podridos en la esquina hundida, justo donde la luz azulada de la Virgen había señalado la noche anterior. Debajo, la tierra estaba dura como piedra, una mezcla de arcilla seca y rocas que parecía resistirse a ser perturbada, como si guardara celosamente el secreto de Soledad. «Mamá, ¿te ayudo?», preguntó Juanito, con sus bracitos flacos llenos de polvo, acercándose con un palo. «No, mi amor,
Esto es pesado. Tú échale aire a Miguelito con el cartón, que no le falte el resuello, respondió María Elena, secándose el sudor que le escocía en los ojos con el dorso de la mano llena de tierra. Llevaba 2 horas cavando. Sus manos, ya maltratadas por el trabajo en los agaves, estaban en carne viva. Cada golpe enviaba una sacudida de dolor hasta sus hombros, pero no se detenía. La imagen de la Virgen en el altar improvisado parecía mirarla con paciencia infinita, y el leve olor a rosas que inexplicablemente persistía entre el olor a polvo y sudor agrio le daba fuerzas cuando sentía que los brazos se le iban a caer. Soledad, si de verdad escondiste algo aquí, por favor, ayúdame a encontrarlo. Mis hijos tienen hambre. Rezaba mentalmente con cada palada de tierra que sacaba del agujero, que ya le llegaba a las rodillas. De pronto, el barretón chocó con algo que no era piedra. ¡Clang! El sonido fue metálico, hueco. María Elena se congeló. El corazón le dio un vuelco violento en el pecho. Los niños, que estaban sentados en el suelo jugando con piedritas, se quedaron quietos al instante, sintiendo la electricidad en el aire. «¿Mamá?», susurró Lupita. «Shh», chistó María Elena. Se arrodilló en el borde del agujero y empezó a escarbar con las manos frenéticamente, ignorando las uñas rotas. La tierra suelta cedió, revelando una superficie oxidada y rugosa. No era una lata cualquiera. Era una caja de metal, como una caja de caudales antigua o un cofre de herramientas pequeño, envuelta en restos de lo que alguna vez fue un hule o cuero, ahora podrido por décadas de humedad y sequía. «¡Lo encontré!», gritó con una risa que se mezclaba con el llanto. «Gracias, Virgencita». Con un esfuerzo sobrehumano tiró del asa oxidada. La caja estaba pesada, encajada en la tierra. Tuvo que hacer palanca con el barretón, gimiendo por el esfuerzo, hasta que con un sonido de succión, la tierra liberó su presa. María Elena sacó la caja y la puso sobre el piso de madera, jadeando. Era una caja de hierro negro, comida por el óxido en las esquinas, pero cerrada con un candado fuerte. María Elena no tenía llave, no tenía tiempo para sutilezas. Tomó el barretón y, encomendándose al cielo, golpeó el candado 1, 2, 3 veces. El metal viejo, debilitado por el tiempo, finalmente cedió con un crujido seco. Los 5 niños se amontonaron alrededor de ella, conteniendo la respiración. María Elena levantó la tapa pesada, que chirrió como una puerta de ultratumba. Adentro no había oro. No había monedas de plata de la Revolución, ni joyas. Había papeles. Papeles envueltos cuidadosamente en tela de lino encerada, que los había protegido milagrosamente de la humedad y el tiempo. María Elena sintió una punzada de decepción inicial. El oro habría comprado comida inmediata, pero recordó las palabras de doña Lupe. El tesoro de vida. Con manos temblorosas desenvolvió el paquete. Lo primero que vio fue un documento legal con sellos oficiales de 1920, título de propiedad. Leyó rápidamente, saltándose la jerga legal hasta llegar a la descripción del terreno. Los ojos se le abrieron como platos. El título no solo cubría la parcela donde estaba la cabaña, cubría una extensión de tierra que llegaba hasta las colinas del norte, tierras que hoy don Rogelio reclamaba como suyas y usaba para sus agaves. Pero lo más importante estaba en una cláusula subrayada en tinta roja. Incluye derechos inalienables y perpetuos sobre todos los recursos hídricos y del subsuelo. Esta tierra es más grande de lo que pensábamos, susurró María Elena, sin poder creerlo. Si este papel era válido, don Rogelio le había dado, sin saberlo, una fortuna en tierras. Pero debajo del título había algo más personal. Un sobre grueso, dirigido simplemente a quien la Virgen envíe. María Elena rompió el sello. Sacó una carta manuscrita con la misma letra elegante que había visto en el diario de doña Lupe.
Empezó a leer en voz alta, con la voz entrecortada por la emoción, mientras sus hijos escuchaban como si fuera un cuento sagrado. Si estás leyendo esto, es porque la maldad de los hombres no pudo vencer la voluntad de Dios. Soy Soledad. Escribo esto mientras escucho los caballos de don Saturnino rondando mi casa. Sé que no me queda mucho tiempo. Quieren mi tierra porque saben lo que hay debajo, pero no entienden su propósito. Hace 3 años, en una sequía terrible, la Virgen se me apareció en sueños. Me dijo que cavara aquí, en este rincón. Encontré el agua, no es un pozo cualquiera. Es un río subterráneo puro, que viene de las entrañas de la sierra. Es agua que sana, agua que limpia. Cuando mi sobrino, que no caminaba, bebió de ella, se levantó a los 3 días. Entendí que este manantial no es para venderse, no es para embotellar y enriquecer a un patrón. Es para los sedientos, para los pobres, para los que no tienen con qué pagar un médico. Por eso lo tapé. Por eso construí el piso encima y mentí. Preferí que me llamaran loca y bruja a entregar este regalo sagrado a la codicia. He sellado el acceso principal con una losa de piedra bajo la tierra. Solo tienes que romper el sello de arcilla que está debajo de esta caja. El agua brotará. Pero te advierto, quien posea esta agua tiene la responsabilidad de compartirla. Si la usas con avaricia, se secará. Si la das con amor, nunca se acabará. No llores por mí. Yo voy feliz a los brazos de mi madre. Cuida mi casa, cuida mi fuente, y nunca olvides que la verdadera riqueza no es lo que tienes en el bolsillo, sino lo que tienes en el alma. Tuya en Cristo, Soledad. María Elena dejó caer la carta sobre su regazo. Las lágrimas le corrían libremente por la cara, cayendo sobre el papel antiguo. Soledad no había huido. Se había quedado para proteger el agua. Se había sacrificado para que décadas después una viuda desesperada y sus 5 hijos tuvieran un futuro. Si esta historia de sacrificio y fe te está tocando el corazón, escribe amén y comparte este video. A veces, las bendiciones que recibimos hoy fueron pagadas con las lágrimas de alguien en el pasado. No rompas la cadena de fe. Mamá, ¿dice que hay agua ahí abajo?, preguntó Miguelito tosiendo un poco, con la garganta seca por el polvo. Sí, mi amor, agua mágica, agua de Dios, respondió María Elena, mirando el fondo del agujero donde había estado la caja. Ahora veía lo que antes no había notado por la oscuridad de la caja. En el fondo del hueco había una capa de arcilla gris, diferente a la tierra roja de alrededor. Parecía un tapón. María Elena agarró el barretón de nuevo. Ya no sentía cansancio, sentía una misión sagrada. Hágase para atrás, ordenó. Levantó el hierro pesado con ambas manos y lo dejó caer con todas sus fuerzas sobre la capa de arcilla. ¡Crack! La arcilla se partió, y al instante un sonido maravilloso llenó la habitación. Un burbujeo, un susurro líquido que subía desde las profundidades. ¡Glu, glu, glu! De la grieta que había abierto comenzó a brotar un hilo de agua. No era agua turbia ni lodosa. Era cristalina, brillante como diamantes líquidos, y venía con una fuerza sorprendente. En segundos, el fondo del agujero se llenó. El olor a humedad rancia desapareció por completo, reemplazado por un olor a frescura pura, a manantial de montaña, a vida. María Elena soltó el barretón y se tiró al suelo. Metió la mano en el agua que subía rápidamente. Estaba helada, deliciosa. Ahuecó la mano y sacó un poco. «Vengan, beban», dijo llorando y riendo al mismo tiempo. Los niños se acercaron como pajaritos sedientos. María Elena le dio de beber primero a Miguelito. El niño tragó con ansia el agua fresca. «Está rica, mamá. Sabe dulce», exclamó Juanito después de beber. María Elena bebió también. El agua parecía lavarle el alma por dentro, llevándose la amargura de la pobreza, el miedo al futuro.
Pero el verdadero milagro sucedió unos minutos después. Mientras estaban sentados alrededor del agujero, viendo cómo el agua se estabilizaba a un nivel constante sin desbordarse, Miguelito se levantó. Respiró hondo, una vez, 2 veces. No hubo silbido, no hubo tos. El niño se tocó el pecho sorprendido. «Mamá, puedo respirar grande», dijo, con los ojos muy abiertos. «¿Qué?» «Que entra todo el aire. No me duele». María Elena lo abrazó, pegando su oreja al pecho del niño. Sus pulmones, que siempre sonaban como papel arrugado, ahora sonaban limpios, claros como el viento en el campo. El agua de Soledad, el agua de la Virgen. «Gracias, gracias», repetía María Elena, meciéndose con su hijo en brazos, mientras el agua cristalina reflejaba la luz del sol que entraba por la ventana, iluminando la cabaña torcida con destellos de esperanza. Pero la paz no duraría mucho. El sonido del agua no solo se escuchaba adentro. La tierra vibra cuando se liberan sus secretos, y afuera, en el camino, una camioneta lujosa se acercaba levantando una nube de polvo. La noticia de que la loca de la cabaña chueca estaba cavando había llegado rápido a oídos que no debían escuchar. La prueba de fe apenas comenzaba. No pasó mucho tiempo para que el milagro del agua dejara de ser un secreto entre las 4 paredes chuecas de la cabaña. Doña Lupe, con esa agilidad sorprendente que a veces tienen los ancianos cuando portan buenas nuevas, había bajado al pueblo con una garrafa llena del líquido cristalino. No tuvo que decir mucho. La claridad del agua en una tierra donde los pozos escupían lodo y salitre hablaba por sí sola. Y cuando contó que Miguelito, el niño que silbaba como tetera vieja, estaba corriendo detrás de las lagartijas sin toser, la curiosidad se convirtió en peregrinación. Primero llegaron los más pobres, los vecinos de las rancherías cercanas, que como María Elena vivían al día. Llegaban con cubetas, con botellas de refresco lavadas, con ollas de barro. María Elena no les cobró ni un centavo. Recordaba las palabras de Soledad en la carta: «Si la das con amor, nunca se acabará». Y así, con una sonrisa cansada pero luminosa, dejaba que la gente entrara, se persignara ante la imagen de estaño que ahora presidía el cuarto con más majestad que nunca, y llenara sus recipientes del agujero milagroso que no dejaba de manar. «Dios se lo pague, María Elena», decía una mujer con un bebé en brazos. «Esta agua huele a gloria». «A la Virgen denle las gracias, no a mí», respondía ella, acariciando la cabeza de sus hijos, que miraban asombrados cómo su hogar se llenaba de vida. Pero la alegría de los pobres suele ser la envidia de los ricos. A media tarde, el sonido que había temido María Elena rompió la armonía de los rezos y las risas. El rugido de un motor potente hizo temblar la vajilla de peltre. Una camioneta negra, enorme y brillante, con los vidrios polarizados, se detuvo frente a la entrada, levantando una nube de polvo que hizo toser a los presentes. Detrás venía una patrulla de policía municipal y un coche blanco con el logotipo de Secretaría de Salubridad. El silencio cayó sobre la multitud. Los vecinos, temerosos de la autoridad, se apartaron, bajando la cabeza. María Elena sintió que el estómago se le hacía un nudo, pero miró a la Virgen de Guadalupe en su altar y sintió una mano invisible apretando su hombro. «No estás sola», pareció decirle el aroma a rosas que, curiosamente, se intensificó en ese momento de peligro. De la camioneta bajó don Rogelio. No traía la cara amable y falsa del día que le dio las escrituras. Traía el rostro rojo de ira contenida, ajustándose el cinturón de cuero que apenas contenía su barriga. Junto a él bajó un hombre delgado, de traje gris y lentes oscuros, cargando un maletín. El licenciado Morales, su abogado.
Y del coche blanco descendió el doctor Cifuentes, un hombre de ciencia conocido en el pueblo por su ateísmo militante y su desprecio por todo lo que oliera a superstición de indios, como él solía decir. «¿Qué es todo este circo?», bramó don Rogelio, entrando en la cabaña sin pedir permiso, apartando a un anciano que estaba en la puerta. «Fuera de aquí. Esta es propiedad privada». María Elena se paró frente al agujero del manantial, protegiéndolo con su cuerpo. Sus hijos se agruparon detrás de ella, asustados, pero firmes. «Tiene razón, don Rogelio», dijo ella con voz clara, sorprendiéndose de su propia valentía. «Es propiedad privada. Es mi propiedad. Usted mismo me dio los papeles». Don Rogelio soltó una risa burlona. «Te di una choza podrida para que te cayeras muerta, no para que montaras un balneario ilegal. Me han dicho que estás vendiendo agua. Eso es delito. El agua del subsuelo pertenece a la nación, o a quien tenga los derechos de explotación. Y esos derechos, mi querida ignorante, son míos». «No estoy vendiendo nada», replicó María Elena. «La regalo, y sobre los derechos…» Sacó del pecho, donde lo guardaba pegado al corazón, el documento antiguo que había encontrado en la caja. Este título de 1920 dice otra cosa. Dice que Soledad era dueña de todo, cielo, suelo y subsuelo, y que esos derechos son inalienables. Y como usted me cedió la propiedad con todos sus usos y costumbres, el agua es mía, o mejor dicho, es de la Virgen. El licenciado Morales se adelantó, arrebatándole el papel de la mano con brusquedad. Lo leyó por encima, frunciendo el ceño, y luego susurró algo al oído de don Rogelio. El hacendado palideció un momento, pero luego recuperó su arrogancia. «Papeles viejos. Basura», escupió Rogelio. «Eso no tiene validez en un tribunal moderno. Pero no vine a discutir leyes contigo, María Elena. Vine a salvar a esta gente de tu ignorancia. Doctor Cifuentes, haga su trabajo». El doctor Cifuentes avanzó, mirando el agujero con asco. Sacó de su maletín unos frascos de vidrio y unos guantes de látex. «Señora», dijo con tono condescendiente, «lo que usted tiene aquí no es un milagro. Es una ruptura del drenaje o una filtración de aguas negras. O peor, agua contaminada con arsénico, muy común en esta zona. Está envenenando a esta gente. Tengo la orden de clausurar este foco de infección inmediatamente y llenar el agujero con cemento». Un murmullo de protesta recorrió a los vecinos, pero el miedo al médico y al patrón los mantenía paralizados. «¡Es mentira!», gritó María Elena. «Mire a mi hijo, estaba muriendo y ahora respira. ¡El agua cura!». «Efecto placebo», dijo el médico, ajustándose los lentes. «La mente de los ignorantes es sugestionable. Esa agua es peligrosa. Oficiales, desalojen a la gente. Voy a tomar las muestras y luego procederemos a sellar». 2 policías entraron, empujando a la gente hacia afuera. Doña Lupe intentó resistirse, pero fue sacada a empujones. María Elena se quedó sola con sus hijos frente a los 3 hombres poderosos. La impotencia le quemaba los ojos. Iban a tapar el regalo de Dios. Iban a enterrar a la Virgen otra vez. «No lo haga, por favor», suplicó María Elena, no por ella, sino por el agua. «Es sagrada». «No hay nada sagrado en el lodo, mujer», dijo Cifuentes, arrodillándose junto al manantial con una mueca de repulsión. Metió un frasco para tomar agua. En ese momento, la fe de María Elena fue puesta en la balanza. Podía rendirse, aceptar que los ricos siempre ganan y dejar que taparan el pozo, o podía creer que la Virgen no la había traído hasta ahí para abandonarla. Cerró los ojos y gritó hacia adentro con el alma: «Madre, defiéndete. Es tu agua, no mía. Si crees que Dios tiene la última palabra frente a la injusticia de los hombres, escribe: yo creo, y prepárate para lo que viene.
Justo cuando el frasco del médico tocó la superficie del agua, sucedió. No hubo un terremoto, no hubo truenos. Fue algo más sutil y a la vez más aterrador para los escépticos. El agua dentro del agujero comenzó a girar. Un remolino suave que brillaba con luz propia, ese azul eléctrico y dorado que María Elena ya conocía. El doctor Cifuentes retiró la mano como si se hubiera quemado, soltando el frasco que cayó al agua, pero no se hundió. Se quedó flotando, girando. —¡Qué demonios! —murmuró don Rogelio, retrocediendo un paso. Huele a flores —dijo el licenciado mirando a su alrededor, asustado. El olor a rosas estalló en la habitación con la fuerza de una bomba de perfume. Era tan intenso que mareaba, y entonces, ante los ojos atónitos de los tres invasores y de María Elena, el milagro se hizo visible. Del techo de madera podrida, de las vigas carcomidas por las termitas, comenzaron a brotar brotes verdes. En segundos, acelerados por un tiempo divino, los brotes se convirtieron en hojas y las hojas en capullos, y los capullos reventaron. Rosas. Cientos de rosas de Castilla, rojas, blancas y rosadas, florecieron instantáneamente en la madera muerta del techo, de las paredes, incluso del marco de la puerta. La cabaña chueca, gris y triste, se vistió de primavera en un parpadeo. Pero no se quedaron ahí. Los pétalos comenzaron a caer. Una lluvia suave y fragante de pétalos frescos comenzó a descender sobre ellos. El doctor Cifuentes, el hombre de ciencia, se quedó petrificado. Un pétalo rojo cayó sobre su mano enguantada. Lo miró, lo tocó. Era real, fresco, húmedo. No había explicación lógica, no había truco de magia. Estaba lloviendo flores dentro de una casa cerrada en medio del desierto. ¡Imposible!, gritó el médico, pero su voz temblaba. ¡Esto es alucinación colectiva! Intentó ponerse de pie, pero sus piernas fallaron. Cayó de rodillas, no por devoción, sino por el peso aplastante de una realidad que su mente no podía procesar. Don Rogelio miraba con los ojos desorbitados. Un pétalo cayó sobre su hombro, y él lo sacudió con terror como si fuera una araña. Miró a María Elena, que estaba de pie, rodeada por sus hijos, con una calma que no era suya. Ella no estaba sorprendida. Ella sonreía. «Llévese su agua, doctor», dijo María Elena suavemente. «Analícela, díganos qué veneno tiene, o mejor, bébala. Tal vez le cure la ceguera del alma». El médico miró el agua brillante, luego las rosas en el techo, luego a la mujer humilde. El miedo a lo desconocido, ese temor sagrado que sienten los hombres cuando tocan el borde de lo divino, lo invadió. Guardó sus frascos torpemente, se levantó tropezando y salió corriendo de la cabaña sin decir una palabra. El licenciado Morales lo siguió, persignándose frenéticamente, olvidando su maletín en el suelo. Don Rogelio se quedó un momento más. Su avaricia luchaba con su terror. Miró el documento en las manos de María Elena, miró las flores que seguían cayendo y cubriendo el suelo de tierra como una alfombra real. Sabía que había perdido. No podía pelear contra eso. Si intentaba tapar ese pozo, la gente lo lincharía, o peor, ese poder extraño caería sobre él. «Quédate con tu maldita casa», gruñó con la voz ronca. «Pero no creas que esto se acaba aquí». Dio media vuelta y salió, casi corriendo, hacia su camioneta. Afuera, la multitud vio salir a los hombres poderosos pálidos y temblando, y luego vieron a María Elena asomarse a la puerta con una rosa roja perfecta en la mano. «¡Es un milagro!», gritó doña Lupe. «¡La Virgen ha florecido!». La gente rompió en aplausos y alabanzas. Entraron en tropel, con cuidado, para ver la cabaña tapizada de flores. El agua seguía brotando, clara y pura, indiferente a la ciencia y a la ley, obedeciendo solo a la fe. Esa tarde,
Nadie en el pueblo habló de otra cosa. El médico renunció a su puesto días después, incapaz de explicar lo que vio, y la cabaña chueca dejó de ser una ruina para convertirse en el jardín de la Virgen. Pero María Elena sabía que, aunque había ganado la batalla, el verdadero propósito del agua apenas comenzaba a revelarse. El milagro no era para callar a los ricos, sino para sanar a los desesperados. Y el caso más difícil estaba por llegar. La noticia de la lluvia de rosas no caminó, voló. Se esparció como el polen en el viento, cruzando cerros, carreteras y fronteras estatales. Lo que días antes era un rincón olvidado y maldito en el mapa de Jalisco, la cabaña chueca, se había transformado en un epicentro de fe que desafiaba toda lógica. Las rosas, que habían brotado milagrosamente del techo podrido, no se marchitaron al día siguiente, ni a la semana. Se secaron, sí, pero conservaron su color vibrante y, lo más increíble, su aroma. El olor a santidad impregnaba ahora cada centímetro del valle, sirviendo como un faro olfativo para las cientos de almas que comenzaban a llegar. Ya no eran solo los vecinos pobres con sus cubetas de plástico. Ahora llegaban autobuses de turismo religioso desde Guadalajara, camionetas con placas de Estados Unidos y gente a pie que pagaba mandas, caminando de rodillas los últimos 200 metros de tierra espinosa hasta la entrada de la cabaña. María Elena, abrumada pero servicial, no cerraba la puerta ni de día ni de noche. Sus hijos, antes tímidos y hambrientos, ahora ayudaban a organizar las filas, repartiendo agua en vasitos y recibiendo velas y flores que los peregrinos traían como ofrenda, aunque ninguna flor traída de fuera igualaba a las que nacían del techo. Sin embargo, el verdadero gran milagro, aquel que cimentaría la fama del lugar para siempre, no fue la lluvia de flores, sino lo que ocurrió un martes por la tarde, cuando el sol comenzaba a declinar y el cielo se pintaba de un naranja melancólico. La multitud se abrió respetuosamente, no por una orden policial, sino por el peso de la tragedia que se acercaba. Una camioneta blindada, de esas que usan los políticos o los grandes empresarios, se detuvo tan cerca de la entrada como fue posible. El motor se apagó, y un silencio denso cubrió el murmullo de los rezos. Del vehículo bajó un hombre alto, vestido con ropa de marca pero arrugada, con el rostro desencajado por el insomnio y los ojos rojos de tanto llorar. Era don Augusto Valladares, un hombre conocido en todo el estado por ser dueño de cadenas de hospitales y farmacias. Un hombre de ciencia y negocios que jamás había pisado una iglesia en su vida adulta. Pero el hombre que bajó de esa camioneta no era el magnate, era un padre destruido. En sus brazos cargaba a una niña de unos 10 años, su hija, Marisol. La pequeña parecía una muñeca de porcelana rota. Estaba calva por las quimioterapias agresivas, su piel tenía ese tono grisáceo de la muerte inminente y sus brazos colgaban inertes, flacos como ramas secas. Tenía los ojos cerrados y apenas respiraba. Los mejores oncólogos de Houston y Ciudad de México la habían desahuciado 3 días atrás. Leucemia mieloide aguda, resistente a todo tratamiento. Llévela a casa a descansar, le habían dicho. Es cuestión de horas. Don Augusto caminó hacia la entrada de la cabaña con paso tambaleante. La gente se santiguaba al verlo pasar. Al llegar al umbral, donde María Elena estaba limpiando el piso de tierra, el hombre cayó de rodillas. No le importó ensuciar sus pantalones de casimir. «Señora», gimió con la voz rota, «me dicen que aquí hay agua que cura. Yo tengo dinero, tengo hospitales, tengo todo el poder del mundo, pero no puedo salvarla. Mi niña se me va». María Elena dejó su trapo y se acercó. Miró a la niña y sintió un dolor agudo en el pecho, el mismo dolor que sentía cuando veía a Miguelito ahogarse, pero multiplicado por 1000.
Vio la sombra de la muerte rondando a la pequeña Marisol, una sombra fría que contrastaba con el calor de la cabaña. «Levántese, señor», dijo María Elena con suavidad, pero con autoridad. «Aquí su dinero no sirve, pero su fe sí. ¿Cree usted que la Madre de Dios puede hacer lo que los hombres no pudieron?» Don Augusto levantó la vista, llena de lágrimas. «No sé si creo, pero quiero creer. Es mi única esperanza. Si ella salva a mi hija, le daré mi vida entera». María Elena asintió. Hizo una señal a sus hijos para que despejaran el área alrededor del manantial. «Tráigala aquí, acuéstela cerca del agua». El hombre depositó con infinito cuidado el cuerpo frágil de Marisol sobre un petate limpio que María Elena había dispuesto junto al agujero sagrado. La niña no reaccionó. Su respiración era superficial, errática. María Elena se arrodilló junto a la cabeza de la niña. Tomó una jícara de guaje, sencilla y humilde, y la sumergió en el agua cristalina que seguía brotando con su suave murmullo. El agua estaba fría, vibrante. María Elena cerró los ojos y pidió permiso. No pidió el milagro directamente. Pidió que se hiciera la voluntad de la señora, pero que esa voluntad fuera de misericordia. «Virgencita», susurró, acercando la jícara a la frente de la niña. «Tú sabes lo que es ver a un hijo sufrir. Tú viste a tu hijo en la cruz. Ten piedad de este padre. Lava la sangre de esta inocente. Si estás pidiendo un milagro de salud para ti o para alguien que amas, escribe el nombre de esa persona en los comentarios ahora mismo. Vamos a unir nuestra fe en esta oración». Con un movimiento lento y ceremonial, María Elena vertió el agua sobre la cabeza calva de Marisol. El contacto del agua fría con la piel afiebrada de la niña provocó una reacción inmediata. El cuerpo de Marisol se arqueó levemente. «¡Está helada!», gritó el padre asustado intentando intervenir. «Déjela», ordenó María Elena deteniéndolo con una mano. «¡Está limpiando!». El agua corrió por el rostro de la niña, mojando sus párpados cerrados, sus orejas, su cuello. Y entonces el olor a rosa se intensificó de una manera brutal, mareante. No venía del techo esta vez, venía de la niña misma. La luz azulada, esa que solo se veía de madrugada, se hizo visible a plena luz del día para todos los que estaban dentro de la cabaña. Una bruma luminosa envolvió el cuerpo de Marisol. Se escuchó un sonido, como si alguien suspirara profundamente, un suspiro de alivio que resonó en las paredes de madera. De repente, Marisol abrió los ojos. No eran los ojos vidriosos y perdidos de una moribunda. Eran ojos claros, brillantes, presentes. Miró a su padre, luego a María Elena, y luego fijó la vista en la imagen de estaño de la Virgen en el altar. «¡Papá!». Su voz era débil, pero clara, sin el gorgoteo de la flema que había tenido horas antes. «Marisol, hija mía». Don Augusto se abalanzó sobre ella, tomando su manita. «Tengo hambre, papá», dijo la niña. «Huele a flores y tengo mucha hambre». Un grito ahogado recorrió la multitud. La niña no había comido en 2 semanas. Era alimentada por sonda. Pedir comida era pedir vida. María Elena sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas sucias. «Lupita, corre, trae un plato de frijoles de la olla y una tortilla caliente». «¡Rápido!». Marisol se sentó por sí misma, algo que los médicos decían que era imposible debido a la atrofia muscular. Bebió más agua del manantial y comió con un apetito voraz, mientras su padre la miraba como si estuviera viendo nacer el sol por primera vez. El color gris de su piel comenzó a sonrojarse, reemplazado por un tono rosado saludable que parecía pintado por pinceles divinos en tiempo real. Don Augusto, el magnate, el hombre de hierro, se derrumbó llorando a los pies de la Virgen de estaño, besando el suelo de tierra. El milagro no terminó ahí. La noticia de la resurrección de la hija de Valladares atrajo la atención de la comunidad médica.
Días después, una comitiva de médicos, incrédulos y armados con expedientes y equipos portátiles, llegó a la cabaña. No podían negar la evidencia. La niña estaba allí, sentada afuera, jugando con Miguelito y los otros hijos de María Elena, riendo bajo el sol. El jefe de oncología del hospital regional revisó a la niña en una carpa improvisada. Tomó muestras de sangre, revisó sus signos vitales. Su rostro pasaba de la concentración a la incredulidad absoluta. «No hay rastros», murmuraba el médico, revisando los resultados preliminares una y otra vez. «Los blastos han desaparecido. Sus niveles de plaquetas son normales. Es médicamente imposible una remisión espontánea total en 48 horas». «No es espontánea, doctor», dijo don Augusto, que estaba de pie junto a ellos, hombre nuevo, humilde. «Es un milagro. Póngalo en su reporte. Escriba: Milagro de la Virgen de Guadalupe». La confirmación social fue explosiva. Don Augusto cumplió su promesa. No intentó comprar la tierra ni construir un hotel de lujo. En su lugar, usó su influencia para proteger legalmente a María Elena. Los abogados de Valladares destrozaron las pretensiones de don Rogelio en los tribunales en menos de una semana, validando el título de propiedad antiguo de Soledad. La tierra, el agua y la cabaña eran indiscutible e intocablemente de María Elena y sus hijos. Pero lo más hermoso fue ver cómo el lugar se transformó. La cabaña chueca no se enderezó. Siguió inclinada, como recordatorio de que Dios ama lo torcido y lo imperfecto. Pero el dolor desapareció. Se formó un comité de voluntarios. La gente traía piedras de río para marcar el camino. Construyeron techos de lona para proteger a los peregrinos del sol. El manantial fue protegido con un brocal de piedra labrada, pero María Elena insistió en que el agua siguiera siendo gratuita. «Se recibe gratis lo que se da gratis», repetía incansablemente. Curaciones de todo tipo empezaron a reportarse. Ciegos que recuperaban sombras, cojos que soltaban las muletas y las colgaban en las paredes de madera, alcohólicos que al beber el agua sentían asco por el vino y recuperaban a sus familias. El lugar se llenó de exvotos, fotos, trenzas de cabello, zapatitos de bebé, cartas de agradecimiento clavadas en las vigas donde antes solo había termitas. María Elena, en medio de todo aquel torbellino, nunca perdió su esencia. Seguía vistiendo su ropa sencilla, seguía limpiando la imagen de estaño cada mañana. Sabía que ella no era la santa. Ella era solo la portera. La dueña de la casa era la guadalupana. Una tarde, mientras observaba la fila interminable de gente buscando esperanza, María Elena sintió una paz profunda. Había llegado al fondo del pozo, había habitado la miseria y allí, en lo más profundo, había encontrado el tesoro más grande. No era dinero, no era fama, era la certeza de que el cielo escucha. Pero la historia aún guardaba un último secreto, un cierre final entre ella y la Virgen, algo íntimo que sellaría su destino y el de la cabaña para la eternidad. El santuario estaba nacido, pero el corazón de María Elena aún tenía que recibir su última instrucción. Han pasado 20 años desde que la primera gota de agua brotó del suelo seco de la cabaña chueca. El tiempo, ese escultor silencioso que suele erosionar la memoria y las piedras, hizo todo lo contrario en aquel rincón bendito del desierto de Jalisco. Lo que una vez fue un páramo estéril, donde solo crecían la desesperanza y los cactus espinosos, hoy es un vergel que desafía a la geografía. Los peregrinos que llegan por la carretera nueva, pavimentada y flanqueada por jacarandas que florecen en violeta intenso, ya no ven una ruina solitaria. Ven una maravilla arquitectónica que abraza el pasado sin borrarlo. El santuario de la Virgen de la Providencia
como se le conoce oficialmente, es una estructura imponente de cantera rosa y vitrales altos, pero su corazón sigue siendo humilde. Los arquitectos, instruidos por una María Elena que ya peina canas plateadas pero conserva la mirada de fuego, diseñaron el templo alrededor de la vieja cabaña. No la derribaron, no la enderezaron, la protegieron. La cabaña chueca está allí, en el centro de la nave principal, encapsulada como una reliquia preciosa bajo una cúpula de cristal. Sigue inclinada, con sus maderas viejas curadas y barnizadas, recordatorio eterno de que Dios habita en lo que el mundo desprecia y considera torcido. María Elena camina despacio por el pasillo lateral del santuario. Sus pasos son más lentos ahora, y sus manos, aunque suaves por las cremas que sus hijas le obligan a usar, siguen teniendo la fuerza de quien ha escarbado la tierra. Saluda a los fieles que la reconocen. Algunos intentan besarle la mano, pero ella siempre se aparta con gentileza y señala hacia el altar mayor, donde la imagen de estaño original, aquella que rescató de la basura, brilla ahora enmarcada en oro y plata, rodeada de cientos de rosas frescas que llegan cada día. A ella, hijos. A ella es a quien se le agradece, repite incansablemente con esa voz que se ha vuelto un susurro ronco y amoroso. La prosperidad llegó, tal como lo prometió el agua. Pero no fue una prosperidad egoísta. María Elena nunca se hizo rica en el sentido mundano. No vive en una mansión ni usa joyas. Vive en una casa cómoda y bonita, construida detrás del santuario, con un jardín donde cultiva hierbas medicinales. Su riqueza son ellos, sus hijos. Miguelito, el niño que se ahogaba con su propio aliento, es ahora el doctor Miguel Sánchez. Es un neumólogo respetado que dirige la Clínica Soledad, un hospital gratuito construido en los terrenos aledaños, financiado por la fundación que creó don Augusto Valladares antes de morir en paz. Miguel combina la ciencia con la fe, prescribiendo medicinas, pero nunca dejando de recomendar un trago del agua del manantial a sus pacientes. Juanito es ingeniero agrónomo y ha diseñado un sistema de riego que usa el excedente del acuífero para reverdecer los campos de los campesinos pobres de la región, que ahora exportan flores y aguacates. Lupita y los gemelos administran el santuario y la escuela para niños huérfanos que María Elena insistió en fundar. La familia está reunida, sana y con propósito. Las deudas, el hambre y el miedo son solo cicatrices antiguas que ya no duelen, sino que enseñan. Pero aunque el ruido de los turistas y los cánticos de las misas llenan el aire durante el día, es en la noche cuando el verdadero misterio sucede. Esa noche en particular era especial. Era el aniversario exacto de la primera aparición, la noche del 12 de diciembre. El santuario había cerrado sus puertas pesadas de roble. El silencio volvía a reclamar su espacio, un silencio perfumado por las miles de flores que adornaban el altar. María Elena, con su chal de lana sobre los hombros, entró sola en la nave vacía. Le gustaba ese momento. Era su cita privada con la patrona. Caminó hasta la vieja cabaña chueca. Abrió la pequeña puerta de madera que rechinaba igual que hace 20 años y entró en el recinto original. Allí adentro el tiempo no había pasado. El suelo seguía inclinado. El agujero del manantial seguía allí, protegido ahora por un brocal de cristal grueso, burbujeando suavemente con su luz azulada tenue. María Elena se sentó en la misma caja de fruta vieja que usó como primer altar, la cual se había conservado intacta. «Aquí estamos, madre», dijo en voz alta, sintiendo cómo el ambiente se cargaba de esa electricidad estática que conocía tan bien. 20 años. Me has dado más de lo que una mujer como yo podría soñar. Mis hijos son hombres de bien. Mis nietos corren por el jardín. Y esta agua ha lavado tantas heridas. María Elena suspiró, sintiendo el peso de la edad. Pero estoy cansada, madrecita.
Siento que mis huesos ya quieren descansar en la tierra. Solo quiero saber, ¿hice bien? ¿Cuidé bien de tu casa? A veces siento que no fui digna, que solo fui una ignorante con suerte. Esperaba el silencio, o tal vez ese sentimiento de paz habitual. Pero esa noche la Virgen tenía un último regalo, un secreto final para su guardiana. El olor a rosas se intensificó de golpe, volviéndose casi sólido. La luz azul del manantial brilló con tal fuerza que las paredes de madera de la cabaña parecieron volverse transparentes. Y entonces María Elena vio algo sobre el altar, junto a la imagen de estaño. Había una rosa, pero no era una de las rosas frescas que habían puesto en la mañana. Era una rosa de un color que no existe en la naturaleza, un rojo profundo que parecía contener sangre viva y luz de estrellas al mismo tiempo. Estaba dentro de una pequeña campana de cristal que María Elena nunca había puesto ahí. Se acercó, temblando. Junto a la rosa había un papel doblado, idéntico al papel antiguo de la carta de Soledad, pero este papel era nuevo, blanco y radiante. María Elena lo tomó. No había tinta. Las letras estaban escritas con hilos de oro que formaban palabras sobre la página. Leyó: «Hija mía, no fuiste elegida por tu fuerza, sino por tu quebranto. Al igual que esta casa, estabas torcida por el dolor, y por eso pude habitarte. La rectitud de los soberbios no deja espacio para mi gracia. Solo en los huecos de lo que está roto puede almacenarse el agua viva. Mira la rosa, es la primera que brotó aquel día. Nunca se marchitó porque se alimentó de tu fe, no del agua. El verdadero manantial no está bajo el suelo, María Elena. El manantial fuiste tú. Tu sí cuando no tenías nada, tu confianza cuando tenías miedo. El agua seguirá curando mientras haya corazones humildes que la busquen. Pero tú ya has cumplido. No eras la portera, eras el cimiento». María Elena dejó caer el papel, que se disolvió en el aire como polvo de oro, dejando solo el mensaje grabado en su corazón. Lloró, pero no fue un llanto de tristeza, fue un llanto de liberación absoluta. Siempre había pensado que el milagro era externo, que ella era solo una espectadora afortunada. Entender que su dolor, su viudez, su hambre y su humillación habían sido los ingredientes necesarios para que el cielo tocara la tierra, le dio un sentido final a toda su existencia. La rosa eterna brillaba en su campana de cristal. María Elena entendió que esa rosa sería la prueba para las generaciones futuras, el signo de que la muerte no tiene la última palabra. Salió de la cabaña chueca, dejando la puerta entreabierta. Caminó hacia la salida del santuario, sintiéndose ligera, como si tuviera 20 años otra vez. Al mirar atrás, vio que la inclinación de la cabaña, vista desde el ángulo correcto bajo la luz de la luna que entraba por el vitral, formaba una reverencia. La casa no estaba cayendo, se estaba inclinando ante la grandeza de Dios, tal como ella lo había hecho toda su vida. A la mañana siguiente, cuando Miguel la encontró dormida plácidamente en su cama, con una sonrisa que borraba todas las arrugas de su rostro, supo que su madre ya no estaba allí. Se había ido, llevada suavemente en la madrugada, a la hora exacta de la misericordia, las 03:33. En su mesita de noche encontraron la rosa roja eterna, brillando con luz propia, y un aroma que inundó todo el valle durante 7 días. El santuario sigue allí, el agua sigue curando. Y la leyenda de la viuda que compró una ruina y encontró el cielo se cuenta de boca en boca. Pero el verdadero secreto, el que tú te llevas hoy, es el que María Elena descubrió al final. Si esta historia ha tocado tu alma, si has sentido el aroma de rosas mientras leías o escuchabas, no es casualidad. Tal vez tú te sientes como esa cabaña, torcido, golpeado por la vida, a punto de derrumbarte, lleno de escombros emocionales. Tal vez sientes que no vales nada, que estás en deuda, que el mundo te ha dado la espalda.
Pero te digo hoy, con la autoridad de la fe, es precisamente ahí, en tu grieta más profunda, donde Dios quiere hacer brotar su manantial. No necesitas ser perfecto, necesitas estar dispuesto. No necesitas estar entero, necesitas estar abierto. Dios no busca palacios de mármol, busca cabañas humildes donde su luz pueda brillar sin competencia. Levántate, limpia tu altar interior. Enciende tu pequeña vela de esperanza, aunque sea un cabo pequeño, porque el milagro no viene de afuera hacia adentro. El milagro ya está latente en ti, esperando tu sí para inundar el desierto. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe. Que la Virgen de Guadalupe cubra con su manto tu hogar, que nunca falte el pan en tu mesa, ni la salud en tu cuerpo, ni el amor en tu corazón. Suscríbete si crees en los milagros. Comparte si quieres ser instrumento de luz para alguien más. Y recuerda, cuando sientas que tocas fondo, alégrate, porque es ahí donde está el agua viva. Amén.